Saludos, buenos días, Dios le bendiga a todos en este día 8 de abril del año 2026. Un día que amaneció bastante lluvioso en toda la geografía nacional, con muchos truenos, muchos relámpagos, y que hemos visto cómo se han suspendido las actividades en muchas partes debido a las condiciones del clima. Este día es propicio y este mes para hablar de algunos temas muy importantes, como lo son, por ejemplo, hoy se cumple un año de aquella tragedia que enlutó a todo el país, que fue el derrumbe de la discoteca Jet Set. Es un tema que debe ser comentado por todo el mundo en el día de hoy, porque es un año de aquel acontecimiento tan terrible, tan lamentable, y cómo muchas personas eh, murieron de una manera tan horrenda al quedar atrapadas allí entre los escombros de esta discoteca, y que al día de hoy todavía no se tiene una conclusión de este caso. Lo último que se ha dicho es que se va a hacer una expertise nueva sobre la situación que pudieron haber provocado el derrumbe de esta edificación. Bueno, lamentablemente, yo sé que hay muchas personas que sobrevivieron y que hoy, al cumplirse un año, deben estar pensando en aquel calvario que le tocó vivir, donde vieron morir algunos seres queridos, amigos, de la manera en cómo sucedió. Por nuestra parte, dolió en sentido general todo lo que allí perecieron, pero una mención muy especial a ese gran artista dominicano, Ruby Pérez, que dolió profundamente a ver que uno viera que muriera de la manera en cómo se produjo su desenlace. Pero también había un joven muy alegre que era de ahí, que uno siempre lo veía desde muchos años. Creo que es Andy, que le decían a él, una persona con cierta discapacidad, eh, pero que era muy popular, muy querido por toda la gente, era una persona muy alegre y muy divertida, y se metía siempre en esos medios faranduleros, y yo siempre lo veía por ahí, por San Carlos, por Villaconsuelo. De hecho, en algunos momentos, justamente como una semana antes de que se produjera ese acontecimiento, yo siempre quería decirle a los hijos míos, mira, ese señor eh, lo hemos visto en películas y también en muchos programas de televisión, y un día lo vi por ahí, por la zona de Villaconsuelo, y se lo señalé a un hijo mío, era ese un actor de cine, porque ha participado en programas de cine. Lamentablemente, cuando supe de que había fallecido allí, me lo lamenté mucho. Y yo sé que muchas otras personas que perecieron allí de la manera tan horrenda. Hay que recordarlo en este día y desear que las cosas se resuelvan de una manera justa, que quienes son los responsables, si lo son, de lo que sucedió allí, pues que paguen las consecuencias, paguen el precio de haber permitido que tantas personas murieran allí. El día de hoy es una fecha de grata recordación también para la Asociación Cristiana de Jóvenes, que ustedes pueden ver aquí en mi polo shirt, el logo que nos identifica, una guay. La Asociación Cristiana de Jóvenes es una institución que desde el año 1967, un día como hoy, 8 de abril, fue fundada aquí en la República Dominicana, y ha sido una institución que a lo largo de esos 59 años que se recién lo celebramos en una actividad que se hizo en uno de los principales hoteles de la República de aquí de Santo Domingo. eh, a lo largo de esos 59 años se han hecho una labor social extraordinaria,
a través de los diferentes programas que desarrolla esta organización. Esta organización que está establecida en más de 130 países en el mundo. Fue fundada en el año 1844 por George William, un joven que lo que tenía el interés era de reunir a la juventud de su época para esas reuniones, hablar de la palabra de Dios y orar y hacer cosas que tuvieran que ver con el buen desarrollo, la buena formación de la juventud. Hoy más que nunca yo creo que se hace necesario que instituciones se identifiquen con este tipo de trabajo, porque sabemos que la sociedad hoy día como que anda mal, se han desviado de los caminos correctos y lo que andamos es en caminos de perdición. Por ejemplo, en el día de la semana pasada que celebrábamos la Semana Mayor, la Semana Santa, que debiera servirnos para reflexionar y para recordarnos de Jesús, su sacrificio, su muerte, su crucifixión. Debiera servirnos esta semana para reflexionar acerca de lo que Él hizo para salvar al mundo, para salvar a la gente y para sacarlo del pecado y enseñarle a vivir otro estilo de vida donde podamos eh, ser más armoniosos, amarnos más los unos a los otros. Entonces, la Semana Santa lo que han hecho es convertirla en una semana que desafía todo esto y que enfrenta todo esto y que niega todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros y que no hay nada que se le pueda objetar. O sea, quien tiene un poquito de sano juicio debe reconocer y entender que todo lo que Jesús hizo fue el bien. Jesús no le hizo daño a nadie, todo lo contrario. Entonces, el mensaje que él dejó es un mensaje de amor, es un mensaje que invita a que vivamos en paz, que vivamos en armonía, que nos apoyemos los unos a los otros, que convivamos de una forma llena de paz y de amor. Entonces, es lo único que Jesús nos enseña. Entonces, pero a la gente no le quiere hacer caso a eso. Hay una canción que dice que lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Se nos hace tan difícil uno transitar por el camino del bien, pero es tan fácil y tan ligero recorrer por el camino ancho. Bueno, la Biblia lo describe así como un camino ancho y definitivamente es mucho más cómodo transitar por un camino amplio, pero la Biblia dice que al final de ese camino lo que hay es perdición, hay un abismo. Sin embargo, el camino estrecho, un camino angosto, un camino lleno de piedras y de muchas dificultades, al final entonces se amplía y se convierte en un camino de felicidad. Ese es el camino que Jesucristo nos enseñó. Primero es angosto, primero es pedregoso, pero al final no hay perdición, sino todo lo contrario, hay salvación. Pero a la gente no le gusta eso, porque a la gente le gusta vivir de la apariencia. Y como el camino ancho aparenta ser de mucha abundancia y de mucho gozo, de mucho deleite, pero no escucha que al final hay perdición. Entonces la gente prefiere eh, dejarse llevar por lo que a simple vista se ve en ese camino ancho. Es lamentable. Otra, otro tema que hay que recordar para estos días, que a nosotros nos tocó mucho realmente, pero ya todavía éramos un adolescente en la época en que se produjo, pero que marcaron nuestra mente, quedó ahí, esas imágenes quedaron grabadas en la mente, que fue aquel acontecimiento donde una joven universitaria llamada Sagrario Elcira Díaz Santiago fue baleada mientras se realizaban unas movilizaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
la imagen de verla a ella en los brazos de sus compañeros que la cargaban mortalmente herida quedó grabada en mi mente cuando la vi en los periódicos. Yo no la vi de manera personal, pero sí cuando salieron esas imágenes en el periódico, pues se marcaron en mi mente y todavía hoy permanecen. Entonces, esos eran tiempos muy convulsionados, una juventud combatiente, una juventud que se lanzaba y se arriesgaba por conquistas que ellos entendían que eran justas y necesarias para tener un mejor país. Eran jóvenes valientes cuyos ideales, igual que ella, igual que tantos otros, la llevaron a enfrentar el régimen de la época que se defendió a diente y uña, con garras, con tal de mantenerse en el poder. Lamentable que tuvieran que suceder hechos así, tan terribles, muerte de tantos jóvenes que se produjeron en aquella época. Nos trae a la memoria, recuerdo por ejemplo, una tía mía que llegó muy alarmada a mi casa ahí en Villa Consuelo. Mi tía había pasado justamente en ese momento por la Francisco Enríquez y Carvajal, y allí había un tumulto, un grupo de personas que contemplaban el cadáver de Amin Abel Hasbun, que había sido muerto en su casa, eh, en presencia de su esposa, y mi tía llegó alarmada, asustada, y diciéndonos acerca de esta muerte. Más, más adelante entonces se supo que se trataba del ingeniero Amin Abel Hasbun, ese joven que apenas creo que tenía 28 años y fue vilmente asesinado. También en nuestra mente reposa la imagen de la muerte de Gregorio García Castro, periodista que fue asesinado, la muerte del mismo Camaño, eh, la muerte de Orlando Martínez, la muerte de Marcelino Vega, creo que así se llamaba, un periodista que en uno de esos movimientos de protesta de la gente de la época cayó también víctima de un disparo, una bala de esa que se dispararon, que quizá no fue dirigida hacia él, pero que él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Son hechos que sucedieron en el país en una época oscura de la política dominicana, y que uno la tiene en la mente y que hoy la recuerda. Hoy también este mes de abril, de triste recordación aquel enfrentamiento cívico-militar que se produjo en el país tras como una consecuencia del derrocamiento del profesor Juan Bosch, que el pueblo y parte eh, de una porción de los militares encabezada por Francisco Alberto Camaño de Ño, pero también bajo la inspiración de Rafael Tomás Fernández Domínguez, iniciaron unas luchas por el retorno a la constitucionalidad, es decir, de la vuelta del profesor Juan Bosch al poder, y ahí se desató, ya ustedes saben, una guerra entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de armas, hasta que finalmente un 28 de abril intervino una fuerza extranjera encabezada por los Estados Unidos para, entre comillas, poner el orden aquí en la República Dominicana. De manera que el mes de abril, la revuelta del año 1984 también, mientras dirigía el país, el, el doctor Salvador Jorge Blanco, tuvieron muchísimos muertos también en las calles porque estaban haciendo protestas. Así que esto es un mes que vamos a orarle al Señor, vamos a presentarnos delante del Señor para que no vuelvan a repetirse esos acontecimientos que han enlutado al país y que lo han vuelto en un manto de mucha tristeza. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y lo primero es orar, orar al Señor, que es lo más importante.